Y el tema que quiero compartir esta mañana se titula Las voces que escuchas. Las voces que escuchas. Estamos todo el tiempo expuestos a diferentes voces, a diferentes influencias en nuestras vidas. Y qué importante, qué determinante se vuelve la voz que permitimos entrar en nuestro corazón, la voz que permitimos entrar en nuestra mente, en nuestra voluntad. Qué determinante se vuelve. Consideremos este primer texto en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 3 y 4, dice: Dios nos había dicho. Quien está hablando aquí es Eva, la mujer que está en el huerto. Y dice: Dios nos había dicho. ¿Y qué es lo que Dios les había dicho? No coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero mire cómo también hay otras voces, además de la voz de Dios. Y dice el versículo 4, pero la serpiente le dijo. También había una voz adicional. La serpiente le dijo a la mujer. ¿Y qué fue lo que dijo esta serpiente? No es cierto, no van a morir. ¿Se da cuenta cómo estamos nosotros en medio de esta batalla por escuchar la voz correcta? Estamos en medio de esta circunstancia de todos los días de aprender a discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz que tú no debes escuchar, venga de donde venga. La voz del enemigo, la voz de tus circunstancias, la voz de tu propio interior. ¿Cuántas voces estás de alguna manera sintiendo a tu alrededor? Y mire cómo la voz de la serpiente, la voz del enemigo, está contradiciendo lo que Dios ya había dicho. ¿Cuántas veces tú sales con una palabra de parte de Dios mientras estás expuesto a su dirección, pero en el proceso de tu vida, de tu semana, de tu día, escuchas otra voz? Y esa voz es completamente opuesta a lo que Dios te había dicho. Es distinta a lo que Dios te había indicado, a la dirección que Dios te había dado. Dios nos había dicho, pero la serpiente dijo: no le crean, no es cierto, eso es mentira, esa voz no es la correcta. Escúchame a mí. ¿Sabe? Esta pequeña conversación que estamos leyendo en Génesis 3 marcó un antes y un después, no solamente para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Marcó un antes y un después en términos de futuro, en términos de eternidad, en términos de propósito, en términos de destino. Así de seria es la influencia de una voz que tú puedes permitir en tu vida. Así de dramática puede ser la voz que tú permitas entrar en tu vida. Por eso las voces que escuchas pueden determinarlo todo en tu vida. Y la pregunta es: ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué voces son las que están dirigiendo tus decisiones? ¿Qué voces son las que están afectando cada día tu futuro mientras tú sigues esa voz? ¿Qué voces estás escuchando? Esta mañana quiero hablar de 3 implicaciones importantes. Las voces que escuchas tienen implicaciones y quiero compartir al menos tres de ellas. En primer lugar, las voces que escuchas determinan
la dirección que tomas. ¿Sabe? Cada vez que nosotros permitimos que una voz sea escuchada por nuestro sentido auditivo, pero no solamente por el sentido auditivo, sino por el sentido de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, esas voces pueden determinar la dirección, el camino que cada uno de nosotros toma. Porque hay que decirlo, hay voces que vienen para extraviarte, hay voces que vienen para desviarte, hay voces que vienen para sacarte del camino que el Señor quiere para tu vida. Y esas voces están determinando dirección en tu vida. Leamos en Juan capítulo 10, del 1 al 5. Jesús está hablando y está enseñando y dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. ¿Cómo está catalogando Jesús a cualquier otro que tiene un acceso a tu vida, pero que no es la voz correcta? Es un ladrón y un bandido. Y sigue diciendo el versículo 13: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Quién es el que entra por la puerta? El pastor de las ovejas. Aquí en el primer comienzo de esta lectura estamos viendo cómo está el pastor de las ovejas y por otro lado está el que es ladrón y bandido. Hay dos influencias sobre el rebaño, hay dos influencias sobre las ovejas: el pastor y el ladrón. Luego dice el versículo 3: el portero les abre la puerta, le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz, hablando del pastor de las ovejas. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya las ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y dice: y las ovejas los siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen ¿el qué? Voces extrañas. ¿Sabe? El texto tiene particularmente varias enseñanzas, pero hoy quiero puntualizar el hecho de que está destacando que hay una voz autorizada en tu vida. Hay una voz que trae dirección correcta a tu vida. Hay una voz que trae propósito en los pasos de tu vida. Pero hay voces extrañas también que van a querer hacer lo mismo, que van a querer tener acceso a tu corazón, que van a querer tener acceso a llamarte por tu nombre, que van a querer también sacarte del redil, pero no con los propósitos correctos, porque el pastor que está siendo mencionado aquí saca las ovejas del redil para llevarlas a pastar a los arroyos que el Salmo 23 nos enseña, para llevarnos por sendas de justicia, para llevarles a dar comida y alimento. Pero las voces extrañas vienen del que es ladrón y del que es bandido. Y él también procurará dar dirección a tu vida. Él procurará establecer prioridades en tu vida. Él procurará que dejes de escuchar las voces correctas para que comiences a ser dirigido hacia tu extravío, hacia tu desvío, hacia caminos que están opuestos a lo que Dios quiere hacer. La pregunta sigue siendo: ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué voces estás permitiendo que alcancen tu corazón? ¿Es la voz del pastor de las ovejas? ¿O es la voz del ladrón y el bandido que también quieren llegar a ti? ¿Sabe? Es nuestra responsabilidad entonces
crecer en nuestro discernimiento acerca de las voces que buscan mostrar un camino para nosotros. Es nuestra responsabilidad crecer en el discernimiento para llegar a ser, como dice el versículo 4, de esas ovejas que están oyendo la voz del pastor, y estas ovejas, dice, los siguen porque reconocen su voz, y al que es desautorizado huyen de él, porque es una voz extraña, porque es una voz que te lleva por el camino incorrecto, porque es una voz que no es la voz de tu buen pastor, es la voz del enemigo quizás, es la voz de tu interior quizás, es la voz de tu carnalidad quizás, pero no es la voz del pastor. ¿Cuántos quieren seguir la voz del pastor esta mañana? Dígale a su lado, tienes que escuchar bien, tienes que discernir bien la voz que estás escuchando. Porque las voces que escuchas determinan la dirección que tomas. En segundo lugar, la segunda implicación es esta: las voces que escuchas determinan los milagros que recibes. ¿Está escuchando esto? Dígale que está a su lado, ¿estás escuchando? Las voces que escuchas determinan los milagros que recibes. ¿Sabe? Hay voces que se dedican a bloquear tu fe. Hay voces que se dedican a poner un estorbo en tu fe en el Señor, a poner un estorbo en tu confianza en el Señor, y a sembrar incredulidad, a sembrar duda, a sembrar una serie de elementos que te impiden recibir lo que Dios quiere que tú recibas. Y sabe, muchas de las cosas que estorban nuestra vida respecto a recibir lo que Dios quiere que recibamos, viene por una sencilla voz hablando a nuestro oído, por una llamada de teléfono, por algo que alguien te comentó. Hay cosas que son bloqueadas por una voz que tú permitiste. Dice el Evangelio de Marcos, esta hermosa historia, corta pero poderosa. Dice, versículo 35, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres. Así aparecen las voces que tú no tienes que escuchar. Llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, atención, para decirle, es decir, para hablar algo hacia él. Y lo que le dijo fue, tu hija ha muerto. Y a continuación agregan, ¿para qué sigues? ¿Para qué sigues molestando al maestro? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues por esa insistencia en tu corazón? ¿Para qué sigues creyendo en que Él puede hacer algo? Tu hija ha muerto. Es la voz de aquellos hombres que llegan a interrumpir lo que está sucediendo. Pero dice el versículo 36, sin hacer caso de la noticia. Es que hay cosas que tú ni siquiera tienes que poner atención, ni siquiera tienes que prestar tus oídos, ni siquiera tienes que poner tu corazón en eso. Dice, sin siquiera escuchar y hacer caso de la noticia, dice, Jesús le dijo. ¿Quién habló esta vez? ¿Y qué le dijo Jesús al jefe de la sinagoga? No tengas miedo, cree nada más. ¿Cómo le dijo? No tengas miedo, cree nada más. Había una voz que le estaba diciendo, ¿para qué sigues?
¿Para qué estás insistiendo? ¿Para qué sigues molestando? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues ayunando? ¿Para qué sigues insistiendo? ¿Para qué sigues yendo a esa iglesia? ¿Para qué sigues leyendo tu Biblia? ¿Para qué sigues buscando al Señor? En medio de lo que estás pasando, a lo mejor no estás viendo algo, pero el Señor dice: aprende a escuchar la voz correcta en tu vida. Aprende a discernir a qué le tienes que poner atención, a qué noticia le tienes que hacer caso. Jesús interrumpe aquella voz y le dice: hay una voz más poderosa, es la voz del cielo, es la voz que está autorizada en tu vida, es la voz que tú tienes que escuchar. Y esa voz te dice: Jairo, no temas, no tengas miedo, cree nada más, cree nada más, confía nada más. Sigue confiando, Jairo. Sigue peleando tu batalla, Jairo. Sigue de rodillas, Jairo. Hay algo que yo quiero hacer en tu vida, y es que quiero hacer crecer tu confianza, tu convicción en mí. Hay una voz poderosa que tú tienes que escuchar en esta mañana y cada día de tu vida. Es la voz de Dios, porque Dios está a punto de responder a esa oración, porque Dios está por generar algo que tú has estado peleando de rodillas, pero tienes que seguir escuchando la voz de Dios que te dice: no temas, cree nada más, estoy aquí contigo, escucha mi voz, soy yo aquí presente. Aquellos hombres estaban intentándolo, aquellos hombres estaban tratando de persuadirlo, de desanimarlo, de poner incredulidad en él, de poner duda en él, de bloquear su fe en él. Pero ¿saben cuál fue el resultado de esa ocasión? Fue Jesús visitando a la hija de Jairo y diciéndole: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y aquella niña resucitó y se levantó, y algo poderoso escuchó, porque Jairo decidió escuchar la voz de Jesús que le decía: cree nada más. Hay alguien aquí que necesita respuesta del Señor. Hay alguien aquí que necesita un milagro del Señor. Yo no sé si a ti te asustan las noticias que hoy se escuchan en todos lados, o te asusta algo que te llegó, alguna comunicación del banco, o te asusta algo que te está diciendo un familiar, o te asusta algo que estás escuchando de algún amigo cercano, de alguna persona cercana. Levanta tus oídos al cielo, afina tu oído espiritual y dile: Señor, quiero escuchar lo que tú estás diciendo en este tiempo para mí, para lo que yo estoy pasando, para lo que tú quieres entregar a mi vida. No tengas miedo, dice el Señor, cree nada más. Al que está a su lado, afírmele esto y dígale: cree nada más, cree nada más. Así que las voces que escuchas, qué poderosas implicaciones pueden tener en nuestras vidas. Pueden desviarnos en direcciones que no son, pueden tomar control de el timón de nuestra vida, y pueden bloquear lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en tercer lugar, la tercera implicación es que las voces que escuchas determinan las victorias que obtienes. ¿Sabe? Hay voces que vienen a nuestra vida para producir derrota, para que tú vivas en un estado de derrota, para que tú vivas en un estado profundo de derrota. ¿Sabe? Las voces que escuchas determinan las victorias que obtienes. Dice esta escritura en Deuteronomio, y quiero terminar con esta lectura esta mañana. Capítulo 20, versículo 1 al 4. Mire las instrucciones de Dios a su pueblo. Les dice: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra. ¿Sabe? Cuando nosotros salimos al mundo, cuando nosotros salimos en nuestras propias dinámicas de vida, en trabajo, en relaciones, en asuntos de vida cotidiana, muchas veces
tú, igual que el pueblo de aquel tiempo, verás ejércitos que pueden ser superiores a ti, que pueden tener muchos recursos, que pueden tener, como dice acá, muchos caballos y carros de guerra. ¿Sabe? Todo eso está hablando a nuestra vida. Todo eso está comunicando a nuestra vida algo, está poniendo algo en nuestro corazón. Por eso el Señor les dice: cuando salgas a pelear, les dice: no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Hay una voz que tú tienes que escuchar. Hay una voz que el cielo manda a tu vida. Hay una voz que exhorta tu corazón esta mañana. Yo no sé cuán derrotado te sientes, no sé cuán desanimado te sientes, no sé cuán cabizbajo te sientes, pero el cielo te exhorta esta mañana con estas palabras y te dice: escucha, Israel, escucha, CCI, 11 de la mañana. Escucha, hermano, que estás sintonizando a través de la televisión. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo. Y léalo conmigo: y te dará la victoria sobre tus enemigos. Una vez más: y te dará la victoria sobre tus enemigos. Otra vez: y te dará la victoria sobre tus enemigos. ¿Cuántos están escuchando la voz correcta esta mañana? ¿Cuántos quieren obtener victoria en el nombre de Jesús? Oh, ponte de pie esta mañana. Yo no sé si tú has estado viendo ejércitos numerosos. No sé si has estado viendo gente de a caballo, gente de guerra que viene contra ti. No sé si has estado viendo algo que intimida tu corazón. Eso te está diciendo: yo soy más poderoso que tú, yo soy más grande que tú, yo soy más inteligente que tú, yo soy más adecuado que tú, yo tengo mejores credenciales que tú. Pero sabes, esta mañana el Señor te habla con estas palabras: escucha, dice el Señor, escucha mi voz, dice el Señor. Hay alguien que quiere escuchar la voz del Señor esta mañana. Levanta tus manos esta mañana, levanta tu voz y dile: Señor, estoy aquí para escuchar tu voz. Estoy aquí para escuchar tu dirección. Estoy aquí para recibir tus palabras. Estoy aquí, Señor, en esta mañana para ser impartido por la voz del cielo, por la voz del cielo, por la voz de Dios. Con nuestras manos en alto esta mañana hacemos oración y cantamos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, Me haría llorar o reír, me haría rendido ante ti. decimos: No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, queremos escucharte esta mañana. ¿Qué tal si lo oramos una vez más en este canto? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
Háblanos, Señor, esta mañana. Dirige nuestro corazón, Señor, esta mañana. Señor, te pedimos, afina nuestro oído espiritual. Afina, Señor, el sentido auditivo de nuestro espíritu. Queremos aprender a discernir entre voces extrañas y la voz de nuestro pastor. Queremos aprender a discernir entre la voz del cielo y la voz del desánimo. Queremos aprender a discernir entre la voz que trae libertad y la voz que trae derrota y la voz que trae un derrumbamiento en nuestras vidas. Oro por aquellos que están en este lugar, quizás sintiéndose derrotados, sintiéndose sin respuesta, sintiéndose sin dirección. Esta mañana, Señor, queremos renunciar a toda voz extraña. Queremos hoy tomar decisiones, huir de todo aquello que es extraño a tu dirección. Padre, queremos aprender a reconocer tu voz porque somos tus ovejas. Porque somos tus ovejas, de tu redil, de tu rebaño. Somos tu iglesia, Señor. Ayúdanos a encontrarnos con tu maravillosa voz que nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo, cree nada más. Con tu maravillosa voz que dice: no tengas miedo, porque yo te daré la victoria sobre tus enemigos. No tengas miedo, porque yo te daré dirección, yo te daré destino, te daré propósito. No tengas miedo. Señor, hoy reprendemos a la serpiente, hoy reprendemos al devorador, hoy reprendemos al león rugiente que anda buscando destruir la vida, el corazón, familias, hogares, matrimonios. Hoy reprendemos todo aquello que viene a poner un tropiezo a nuestro caminar contigo. Queremos escuchar tu voz, Señor, y seguirte con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Padre, gracias. Bendice cada familia esta hora, en el nombre de Jesús. Dirección nueva, voz fresca del Espíritu Santo sobre cada hombre y mujer. Así oramos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos todos amén y amén. Al Señor, director de nuestras vidas, damos toda gloria, toda honra.